Muy buenos días, licenciado Miguel. ¿Me escucha? Buenos días, Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, también lo escuchamos perfecto. Perfecto. ¿Va usted a hacer alguna presentación con diapositivas? No, no necesariamente. Ok, Eh, perfecto, entonces nada más sería el audio. ok, adelante, todo está Perfecto. correcto. Muchísimas gracias, nos escuchamos en un par de minutos. Adelante, muchas gracias.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA. Es un gusto para mí presentarles al doctor Kenji Osoya. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes hoy por la mañana, gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a la compañía COA, a la compañía de Inteligencia Dental y a Geislich por la invitación para estar con ustedes esta mañana. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es mi trabajo diario, que es la cirugía periodontal regenerativa, sobre todo enfocada al sextante anterior. La terapia periodontal, como todo el mundo sabemos, ya es un área que ha crecido bastante y se ha enfocado tanto en cirugía regenerativa, cirugía de implantes dentales, reconstructiva, preprotésica, estética. Se ha metido también en campo de genética para lograr una mejor regeneración o lograr mejores resultados en los postoperatorios para la regeneración periodontal y también para la regeneración ósea alrededor de implantes dentales. Entonces, es un área que aparte tiene que ver con todas las otras ramas de la odontología. Esta tiene que ver con problemas endodónticos, problemas de posición de dientes, problemas ortodónticos, problemas obviamente protésicos, de crecimiento, dentales, etcétera. ¿Cuáles van a ser los beneficios críticos de nuestra terapia periodontal que vamos a buscar siempre en todos los pacientes? Es lograr una salud bucal apropiada en cada uno de nuestros pacientes. No solo establecerla, sino mantenerla por todo el tiempo. Esto es importante para lograr una educación adecuada de los pacientes mediante una instrucción de su cuidado en casa y una educación de lo importante que es el mantenimiento también en el consultorio dental o periodontal. Lograr una longevidad de los casos, tanto de pacientes que reciben restauraciones amplias en su boca como los que mantienen sus propios dientes. Lograr e instruir en una adecuada higiene oral. Hay muchas técnicas de cepillado, muchos aditamentos que podemos echar mano para ayudar a estos pacientes en caso de que tengan una aparatología de ortodoncia, en caso de que tengan una prótesis fija o una prótesis removible, alguna férula, etcétera, que podemos ayudar a estos pacientes para mantener una adecuada higiene bucal en casa. Lograr un ambiente mucogingival adecuado se refiere más en mi caso, a mi trabajo como cirujano. El que poder operar o hacer algún procedimiento quirúrgico en un paciente y lograr un ambiente tanto de encía y de hueso armónico con los dientes o las restauraciones o implantes que pueda permitir que el paciente pueda mantener una adecuada higiene, que el paciente pueda tener una adecuada función y que estéticamente se vea bien. Esto nos va a dar una función y comodidad adecuadas de los casos y obviamente estética y satisfacción por parte de nuestros pacientes. Las tres fases principales que siempre se dicen en el tratamiento periodontal van a ser la fase 1 o terapia no quirúrgica, la fase 2 terapia quirúrgica y la fase 3 o terapia de mantenimiento o periodontal de soporte. Las tres son muy importantes. Algunas veces solamente se cree que en la terapia no quirúrgica o fase 1 solamente es dar una técnica de cepillado y hacer un raspado y lisado radicular. Esta fase es muy amplia, abarca muchos otros tratamientos que podemos realizar para estabilizar primero al paciente y entonces poder evaluarlo y ver si necesita pasar a una fase quirúrgica. ¿A qué tratamientos me refiero? Bueno, podemos hacer toda la operatoria dental en esta primera fase, el protesista la puede hacer o el rehabilitador. Se cambian las restauraciones desajustadas, sobrecontorneadas, por buenos provisionales que estén bien sellados, pulidos, adaptados, que puedan mantener una buena higiene. Se puede hacer un análisis oclusal inicial en caso de que tengamos algunos dientes o una oclusión traumática. Como sabemos, desde hace años el traumatismo oclusal no provoca la infección periodontal, pero en presencia de una infección periodontal y un diente con traumatismo oclusal puede acelerar su destrucción. También podemos hacer un ajuste inicial oclusal, como ya dije, y dar obviamente toda
las técnicas de higiene, hacer todo el raspado lisado radicular, para entonces ya pasar a una fase intermedia, que es la fase de reevaluación, en donde vamos a valorar si hubo una mejoría en la boca del paciente después de realizar esta primera fase, o si es necesario ya pasar a una fase quirúrgica. Y en la fase quirúrgica, bueno, vamos a ver que hay varios tipos de cirugía. Una cirugía resectiva, que va a ser para eliminar algo del tejido afectado, cirugía de inserciones de tejido, cirugía regenerativa, cirugía mucogingival y cirugía de implantes dentales. Posteriormente volvemos a reevaluar a los pacientes. Siempre es importante tener un control y motivación del paciente siempre, y pasar siempre a una terapia periodontal de soporte o de mantenimiento. ¿De qué va a depender cada cuándo vamos a ver a nuestros pacientes? Depende de su susceptibilidad a tener o algún tipo de infección en boca, tanto lesiones de caries como enfermedad periodontal, qué tan bueno es su cuidado en casa, qué tanta es su susceptibilidad, qué tanta restauraciones o cirugías o tratamientos se hicieron en su boca y cómo los está manteniendo. Todo eso es importante en las citas de mantenimiento. Vamos a enfocarnos primeramente en la terapia no quirúrgica. Vamos a ver unos casos de los pacientes que llegan a la clínica. Son pacientes obviamente que no tienen una buena higiene bucal, tienen una infección periodontal, una infección provocada por la placa dentobacteriana presente en sus bocas, y que lamentablemente muchos de ellos no son educados en que tienen un problema y no acuden muchas veces a la atención bucal porque no les duele, no tienen dolor. Generalmente el paciente de una enfermedad periodontal crónica o del adulto generalmente no tienen dolor, a menos de que lleguen ya a estadios más avanzados donde ya tenemos algún tipo de infección aguda, supuración, sangrado severo, movilidad dental. Que ojalá y pudieran ser instruidos en que deben de asistir a sus citas de mantenimiento o de revisión para poder detectar algún problema en estadios iniciales y sea más fácil su tratamiento. Pero vemos casos como estos, donde vemos una encía ya retraída con ausencia de papilas, mal posición dental, espacios interproximales abiertos, recesiones gingivales con exposición de raíces, una irregularidad en el margen gingival, muchos depósitos de cálculo, de placa sobre los dientes, y si vemos, apreciamos el tipo de encía, es una encía pálida, isquémica, que no sangra porque la paciente en este caso es una paciente fumadora fuerte, de más de una cajetilla diaria. Entonces por eso es importante la pregunta en sus expedientes clínicos de si el paciente es fumador o no. Porque el fumar obviamente no nos va a provocar la infección periodontal, pero en presencia de esta, la destrucción va a ser mayor, más rápida, y no podemos esperar la misma respuesta de los tejidos, ya que de los grandes cambios que tiene el paciente fumador es que al fumar, los productos químicos de la nicotina y el alquitrán se absorben a través de la mucosa de la boca, es así como van a torrente sanguíneo, pero localmente en los tejidos bucales lo que provoca es una vasoconstricción. Entonces vamos a ver que hay menos sangre en la boca de un paciente fumador. Al haber menos sangre, no pueden cicatrizar ni reparar igual los tejidos o responder de la misma manera que un paciente no fumador, y por eso generalmente no sangran. El paciente fumador generalmente les va a decir que no ha apreciado sangrado en sus encías. Pero como vemos, ya hay una gran destrucción, hay obviamente destrucción de hueso y pérdida de encía queratinizada. Unas vistas palatinas y linguales, vemos en la vista superior izquierda, vemos grandes depósitos de cálculo, retracción gingival, por pérdida de hueso, algo de destrucción o caries arrestada en los dientes, destrucción por desgaste también. Vemos en la imagen de abajo del lado derecho, apreciamos grandes depósitos de cálculo que se van uniendo entre sí en la parte anterior, en el sextante anterior, que han provocado una irritación, van provocando una irritación o mayor destrucción de los tejidos periodontales, y manchas obviamente por nicotina. Una vista anterior también con grandes depósitos de sarro. Todavía en algunas conferencias, cuando voy a dar alguna conferencia, se me acercan algunos doctores y me dicen, es que doctor, si le quito el sarro a mi paciente, se le van a caer los dientes.
Entonces no están resolviendo el problema. Aquí hay que eliminar todos estos depósitos de sarro, de cálculo, que están sobre las superficies dentales y están evitando que el paciente también tenga una adecuada higiene y están atrapando más bacterias. En estos casos, en la región anterior mandibular, son los casos donde también el paciente se le dificulta limpiar, meter bien a un cepillo dental hasta la parte apical de la recesión, por lo que tenemos que enseñarle bien a desplazar su labio para poder limpiar estas partes. Pero primero, obviamente, hay que descontaminar todos los depósitos de cálculo, raspar y alisar perfectamente la superficie radicular para eliminar todo el cemento radicular contaminado o infectado por endotoxinas bacterianas y entonces permitir que el paciente pueda cepillar esta zona y permitir que los tejidos se recuperen un poco para ver posteriormente, mediante todo nuestro sondeo periodontal y análisis radiográfico, qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle a este tipo de pacientes. Pero como ven, son grandes depósitos de cálculo que el paciente lo deja ahí porque obviamente no le duele y está provocando una mayor destrucción. Otro caso, donde lamentablemente a veces todavía vemos abuso en las técnicas y en los materiales dentales, en donde, bueno, se utilizan mal. Una resina que es mal adaptada, mal colocada, va a tener caries o percolación de bacterias que van a provocar destrucción de esta superficie dental. Pero no solamente es que le hayan colocado una resina, que no hayan tratado su problema periodontal o de soporte alrededor de estos dientes antes de pensar en colocar esta resina, ¿no? La destrucción es bastante severa, ya con desplazamiento dental, extrusión, retracción gingival, como vemos hay una depresión también en la premaxila por el hueso que se ha perdido. Entonces hay que hacer un diagnóstico siempre de manera integral. Aunque mi área sea solamente periodontal, debo de tener conocimientos de todas las demás ramas de la odontología para poder ver qué es lo que necesita el paciente y manejarlo con las otras especialidades. ¿Por qué un paciente periodontal puede llegar a esto? A recesiones tan amplias, furcaciones involucradas, destrucción dental por caries arrestada. ¿Por qué lo vemos así? Porque obviamente en algún momento a lo mejor le dolió a este paciente alguno de estos dientes, pero luego le dejó de doler y ya no vio necesario ir al dentista. Entonces es por eso que el paciente periodontal muchas veces llega en estos estadios porque no se le educó a que tiene una infección progresiva, crónica, y no se le instruyó en sus técnicas de higiene, no se descontaminó su boca, nunca se trató la infección periodontal y el problema fue avanzando sin provocarle dolor al paciente por varios años, ¿no? Ahora vamos a pasar a unos ejemplos de terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica. Todos los tratamientos, tanto de raspado y lisado radicular, cirugía periodontal, curetajes abiertos, cerrados, fueron estudiados desde hace años por muchos autores, en donde hemos visto que entre más profunda sea una bolsa periodontal, más difícil será nuestro acceso y más difícil poderlo controlar solamente con una profilaxis dental o con un raspado y lisado radicular. Cuando está indicado poder tratar algún defecto o algún problema en algún paciente con solamente el raspado y lisado radicular, o cuando debemos de entrar ya con una cirugía. También explicarle al paciente que si hay un factor genético o de herencia, ya está demostrado que hay una susceptibilidad genética a ciertos pacientes o a presentar lesiones de caries o a presentar enfermedad periodontal. Esto es la pregunta clásica, ¿no? De que va a un matrimonio y la esposa tiene más problemas que el esposo y es la que más se cuida. Esto es porque tiene una mayor susceptibilidad. También explicarle a todos los pacientes que el cepillado dental tiene ciertos límites. No alcanza a entrar el cepillo o las cerdas del cepillo dental ni el hilo dental a una bolsa muy profunda. Entonces no hay manera de que ellos por sí solos en casa puedan limpiar una zona con una bolsa muy profunda de más de 4 o 5 milímetros de profundidad. Entonces es importante que ahí entre la educación al paciente para que entiendan realmente el problema que tienen, porque ya que no lo ven y no les duele, entonces es difícil que ellos mismos puedan entender lo que les está pasando.
Vamos a pasar a una terapia quirúrgica. Vamos a ver que hay varios tipos, como les mencionaba. Hay cirugía resectiva o de eliminación de tejido, hay extracciones dentales, hay gingivectomías, gingivoplastías, ostectomías, osteoplastías, cirugía de implantes, injertos de hueso, matrices dérmicas, injertos de encía o muco gingival. Pero ¿qué va a ser lo más importante en todos estos casos que vamos a ver en nuestro consultorio, en nuestra clínica? Que el paciente tenga una buena cicatrización. Esto es bien, bien importante porque de eso va a depender nuestro éxito, sobre todo en procedimientos quirúrgicos. Entonces es por eso que si el paciente es fumador, si el paciente tiene alguna alteración sistémica, si no está cicatrizando bien, no podemos esperar los mismos resultados que en un paciente que está perfectamente sano. Entonces, ¿de qué va a depender esta cicatrización? Bueno, del estado de salud general del paciente, de los hábitos que tenga el paciente, como ya dijimos, los fumadores, o otros que pueden afectar, por ejemplo, el sextante anterior son los respiradores bucales, algún traumatismo, etcétera. Características de la zona a operar, que cada paciente va a ser completamente diferente, cada caso va a ser completamente diferente, por eso es importante el analizar cada caso específicamente. Habilidad del cirujano, esto es bien importante saber qué alcances puedo llegar con las técnicas que yo aprendí a utilizar y cuál es mi habilidad como cirujano para poder resolver ciertos problemas en los pacientes. El diseño de la cirugía, bien importante. El diseño nos va a dar muchas cosas, va a mejorar los resultados, va a mejorar la irrigación sanguínea o el aporte sanguíneo a una zona operada. También nos va a permitir poder cerrar perfectamente bien un área operada que estamos tratando de aumentar. No es posible abrir a un paciente y al final de la cirugía no poderlo cerrar. Ese es un error desde el diseño inicial de las incisiones. Si nosotros diseñamos perfectamente bien una cirugía, es posible lograr grandes aumentos de proceso o de alvéolos en los pacientes. La técnica quirúrgica, bien importante conocer cuál es la técnica quirúrgica perfectamente bien que vamos a utilizar con cada paciente, cuál está indicada para qué casos, cuáles no, ya que lamentablemente no todas las técnicas ni todos los materiales van a estar indicados para todos los pacientes. Entonces ahí entra nuestra educación, nuestra capacidad para el haber estudiado todas las técnicas, todos los materiales que vamos a utilizar en la clínica y el poder, la experiencia que uno va adquiriendo a través de los años para poder aplicarlos de manera adecuada. Materiales utilizados, bien, bien importante, también la calidad de estos materiales, que sean materiales que tengan un respaldo científico, que tengan una investigación atrás que apoye su utilización en nuestra consulta, que aprendamos nosotros a manipular, a manejar, que sepamos en dónde, en qué casos están indicados, en qué casos no, y cómo podemos utilizarlos de la mejor manera en nuestros pacientes. Y siempre tener una técnica de sutura y materiales adhesivos adecuado para poder cerrar y mantener estables los sitios operados. Vamos a ver algunas técnicas. Todas las técnicas quirúrgicas requieren, como ya dijimos, de una preparación y capacitación adecuada por parte del operador. Esto es bien importante. Yo no puedo utilizar un material que acabo de comprar y no lo he aprendido a utilizar. O no puedo utilizar un material o una técnica o un instrumento que no he aprendido a utilizar y ni sé sus ventajas o qué riesgos puedo correr a utilizarlo. Siempre contar con instrumentario y materiales ideales para las diferentes técnicas que voy a realizar en el consultorio. Seleccionar adecuadamente al paciente, desde conocer qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que nos está pidiendo el paciente, tener una adecuada comunicación, que es bien importante para entender bien qué es lo que están buscando y que ellos mismos también tengan siempre una expectativa real de lo que se está buscando con los tratamientos, ya que en cirugía, en cualquier cirugía, principalmente en la cirugía bucal de la que estamos hablando, no hay cirugía 100% exitosa que podamos garantizar. Siempre hay riesgos, entonces que el paciente esté bien consciente siempre de esos riesgos y de los alcances que pueden tener las técnicas. Hay que preparar a los pacientes para la cirugía tanto de forma con medicamentos hasta de forma de educación, que ellos estén enterados de todos los pros y contras de lo que vamos a realizar. Siempre escoger las técnicas quirúrgicas para cada caso, ya que deben de ser precisas, y siempre tener un adecuado manejo postoperatorio
ya que podemos tener procesos de inflamación severo o procesos cicatrizales que debemos nosotros estar controlando. Entonces, saber bien si el paciente está tomando algunos medicamentos de manera sistémica, si está anticoagulado, si está tomando aspirina, si está tomando algún medicamento que debamos nosotros de controlar junto con su médico tratante para tener los menores riesgos durante la cirugía y postoperatorios. Vamos a ver que hay diferentes tipos de sonrisas. Es bien importante el poder analizar la sonrisa antes de empezar cualquier tratamiento. ¿Por qué? Muchas personas, luego que se sienta el paciente en el sillón dental, le piden que abra su boca y ven los dientes y llegan a ver la encía, pero no ven los labios. Ver la sonrisa de cada uno de sus pacientes es bien importante y analizarla para ver qué tipo de dientes tienen, qué tipo de sonrisa tienen, cuándo es una sonrisa posible tratarla con una cirugía periodontal o donde ya es una cirugía o un caso que debe de atenderla un cirujano maxilofacial. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que el paciente quiere? Y cómo podemos mejorar su salud y su sonrisa. Entonces, como vemos, tenemos varios casos donde tenemos sonrisas gingivales. Podemos de una sonrisa gingival leve a moderadas a una gran sonrisa gingival, en donde obviamente no podemos pensar en esta fotografía o imagen de abajo del lado derecho, en donde podamos nosotros resolver este caso solamente con un alargamiento de corona. No es posible. Entonces ya es un caso que debemos de ver junto con el cirujano maxilofacial. Vamos a ver primeramente unos ejemplos de resectiva para ir viendo un poquito las diferencias y dónde se van derivando las otras técnicas. Este tipo de cirugía resectiva viene desde los años 50 con Sluger y Goldman, donde desarrollan tanto cirugías de resección ósea como de recontorneo de encía. Después vienen los términos de otoplastía y ostectomía con el 55 con Friedman. Luego ya viene una clasificación de las bolsas infraóseas. Oshenbein en el 58 nos habla ya de una resección ósea y Pritchard en el 61 ya nos habla de una gingivoplastía, una gingivectomía y una cirugía ósea. Vamos a ver un caso de cirugía resectiva en donde vemos este paciente que está recibiendo tratamiento de ortodoncia, en donde este tejido obviamente no está inflamado. Si ustedes le dicen que cepillándose se le va a quitar, no, obviamente no se va a desinflamar el tejido, porque aquí por las características que vemos de color, de forma, de humectación, esto es más una hiperplasia, un crecimiento de tejido gingival por alguna irritación. Debe de haber siempre un factor causal que hay que detectar y poder ver y platicar junto con el ortodoncista qué tipo de movimientos o qué tipo de tratamiento está realizando. Aquí, por ejemplo, el crecimiento ha sido tanto que ya estorba el tratamiento de ortodoncia y nos pide el ortodoncista eliminar ese crecimiento. Ahora, eliminarlo no solamente es recortarlo, tengo que ver dónde está llegando la unión cemento-esmalte de estos dientes, de los dientes al lado del diente que está lingualizado, cuánto tejido queratinizado puedo eliminar para que cuando el momento en que el ortodoncista nos permita o haga moverse los dientes o desplazarlos hacia la parte vestibular, no provoquemos una recesión por ese desplazamiento de tejido. Tengo que compensar la posición del diente con el desplazamiento que va a tener para que siempre tengamos dientes con una margen gingival queratinizado. Vemos un acercamiento de la zona donde vemos un crecimiento gingival. Entonces les digo, es una hiperplasia gingival. Vamos a hacer el recorte, desplazar un pequeño colgajo y vemos la causa. El factor causal aquí fue la placa dentobacteriana, obviamente, el cálculo que está irritando los tejidos y que fue provocando un crecimiento gingival. Debemos de realizar el raspado y alisado radicular perfectamente bien, que es la mejor manera para descontaminar y eliminar ese cemento radicular contaminado con endotoxinas. La sutura del caso, como vemos aquí, el nivel de la cresta gingival no está igual a los dientes adyacentes. ¿Por qué? Porque obviamente la posición de este lateral no es la misma que del central y del canino. Está más lingual. Entonces, en el momento que el ortodoncista lo vaya desplazando anteriormente o vestibular, esta encía va a ir adaptándose al contorno o la posición nueva del diente y debemos determinar con un margen gingival similar a los dientes adyacentes.
La vista de frente, de ambos dientes, ya expuestos, limpios, libres de cemento contaminado por endotoxinas. Otro tipo de cirugía resectiva es un alargamiento de corona. Vemos, es un caso que el protesista va a realizar una extraordinaria rehabilitación general completa, donde vemos en la sonrisa de la paciente primero una irregularidad gingival de las crestas marginales gingivales, donde vemos que el incisivo central superior izquierdo es más largo que el derecho, y igual en los laterales caninos. También vemos un desgaste y una irregularidad en los dientes inferiores, donde vemos más largo el canino inferior izquierdo que del derecho. Ya que analizamos la sonrisa, entonces ya nos metemos a la boca y vemos la salud de los tejidos gingivales, el contorno de los mismos, y podemos entonces ya analizar perfectamente bien cuál es la banda de tejido queratinizado, podemos sondear, debemos de sondear para ver cuál es nuestro surco gingival y determinar tanto en vistas radiográficas dónde se encuentra la cresta ósea para calcular qué tanto tenemos de surco gingival, cuánto nosotros podemos alargar el diente o los dientes sin provocar movilidad en ellos o perder demasiada estructura de soporte, y también no dejar ningún diente que sea sometido a una cirugía bucal sin encía queratinizada. La vista inferior lo mismo, vamos a analizar lo mismo, las papilas, el contorno, el grosor de la encía queratinizada. Aquí el protesista, a través de su cerrado diagnóstico, nos hace favor de realizar un mock-up. Es como carilla de acrílico que nos sirve tanto al paciente para ver cuál es la idea del tratamiento final, cuál va a ser la forma de sus dientes, la longitud de los mismos, pueda verse y autorizar el tratamiento. Y al momento de la cirugía, a mí como cirujano me puede servir como una guía quirúrgica para saber cuál es la forma que está buscando el protesista o mi referidor para lograr un adecuado contorno de estos dientes. Desplazamos un colgajo a grosor total y vemos el contorno óseo. Vamos a tener que sacrificar algo de esta estructura ósea sin comprometer el soporte de los dientes para dejar espacio para el surco gingival, el grosor biológico y la cresta de hueso. La sutura terminando la cirugía. Y por eso les digo que yo como cirujano debo tener conocimientos protésicos de ortodoncia, porque debo de saber cómo trabaja mi referidor, qué es lo que necesita para poder ofrecerle los espacios y lo que necesita para realizar un adecuado tratamiento. La vista de la cirugía inferior también, no por hacer un alargamiento de corona, el paciente o la paciente en este caso va a perder las papilas. Vamos a pasar por una etapa de provisionales, en donde a lo mejor se dejan un poquito más los espacios más abiertos para que puedan aprender a limpiar adecuadamente, logremos una salud de los tejidos gingivales. Y lo vamos revisando durante la etapa de cicatrización de los tejidos, tanto en superior como en inferior. Y la restauración final, en donde tenemos un adecuado sellado y pulido tanto de los provisionales como de la restauración definitiva. El antes y el después. Otro caso donde una paciente llega a la clínica porque le molesta, obviamente, que le hicieron unas coronas en los dos centrales superiores y tenemos manchado la encía, pero este tatuaje de encía rodea completamente a los dientes y está abarcando también la zona papilar. Esta es la sonrisa de la paciente y la vista sin labios, en donde, como ven, si apreciamos la longitud de los caninos con respecto a los dientes anteriores, vemos como si son más cortos los anteriores, los 4 anteriores que los caninos. Esto nos va a permitir tratar de eliminar este tatuaje gingival por medio de un alargamiento de corona. Vamos a tratar de hacerlo lo más posible, tratando de eliminar lo más que se pueda sin eliminar las papilas y dándole un mejor contorno a sus dientes también.
Esta es la vista que están viendo en la imagen del centro, de la vista del surco gingival. Como vemos, el tatuaje venía desde la parte interna hasta la parte externa. No bastaba solamente con hacer un desgaste de la encía queratinizada, porque el tatuaje venía desde adentro. El desplazamiento del colgajo de grosor total, la sutura del caso. Entonces ya algunas semanas después el protesista ya entra a bajar la línea de terminación, poder sellar supragingival o gingivalmente para que el tejido vaya tomando su forma, vaya cicatrizando, y ya posteriormente se va revisando todo, y si la paciente está manteniendo bien su higiene, debemos de lograr una salud periodontal que va a permitir que el protesista realice y coloque sus coronas en estos dientes. Como vemos, el antes y el después. Tal vez en la papila entre central superior derecho y lateral no alcanzamos o no alcancé a eliminar por completo esa pigmentación, pero era imposible porque tendría que eliminar toda la papila. Pero creo que el resultado final es bastante bueno, y también logramos la satisfacción de la paciente. El siguiente tipo de cirugía que vamos a ver es una cirugía mucogingival. Viene también desde los 50, pero poco a poco a través de los años fue mejorando su definición en una cirugía que va a corregir quirúrgica y no quirúrgicamente los defectos en la morfología, posición y o cantidad de tejido blando y de hueso subyacente. Miller en el 88 es el que le da el término de cirugía plástica periodontal. Los objetivos terapéuticos de este tipo de cirugía es incrementar las dimensiones gingivales, lograr en algunos casos la cobertura radicular, aumentar en algunos casos también el borde de cresta edéntula, eliminar frenillos aberrantes o con una frenilectomía, y mejorar obviamente la estética de los casos. Siempre es importante saber, sobre todo en recesiones gingivales, cuál es la causa que provocó esa recesión, porque no solamente basta con cubrir. Si no he detectado la causa y la corrijo, entonces esa recesión puede volver a formarse. Principalmente las causas son factores mecánicos, como es un cepillado dental traumático, enfermedad periodontal destructiva, malposiciones dentales, dehiscencias alveolares, inserciones de frenillo altas y factores iatrogénicos. Las indicaciones ya vimos es por estética, cuando tenemos un paciente con hipersensibilidad a nivel de la raíz, y lesiones también a nivel de caries, lesiones cariosas a nivel de la raíz. Esa es la clasificación que tenemos, 1, 2, 3 y 4, en donde entre menos amplia sea la recesión y más tejido interproximal tengamos, mejor va a ser la probabilidad de cubrir estas recesiones. Entre más destrucción de tejidos, como es el grado 4, y mayor destrucción interproximal, es menor la probabilidad de cobertura. Tenemos varios tipos de procedimientos: colgajos, injertos y la combinación de ambos. Un ejemplo de cobertura radicular: tenemos un paciente con recesión, una recesión gingival. Son estos pacientes que nos dicen que se les está retrayendo la encía o se les están haciendo los dientes más largos. Aquí es importante explicarle al paciente que aquí se están sucediendo principalmente dos cosas. El paciente, o la paciente en este caso, está perdiendo hueso, el hueso vestibular que debería estar cubriendo esa raíz y sosteniendo la encía, y se está perdiendo, no se está retrayendo, se está perdiendo la banda de encía queratinizado. Por eso, cada vez que una recesión aumenta, se va acercando más a la mucosa alveolar y lo hace más susceptible a una irritación por las bacterias de la placa dentobacteriana. Entonces, al exponerse la superficie radicular que no tiene esmalte, entonces puede haber problemas de sensibilidad o de lesiones cariosas o de desgastes a nivel de los cuellos de los dientes. De esta manera. Entonces vemos una recesión que vamos nosotros a intentar cubrir aquí con un injerto de tejido conectivo subepitelial. A diferencia de un gengival libre, donde antes tomábamos todo un rectángulo amplio del tejido del paladar, ya que el paladar todo es la bóveda esencial queratinizada, que quedaba un raspón que era bastante molesto en el postoperatorio. Actualmente la técnica es tomar el relleno, la parte interna del tejido conectivo que se encuentra debajo del epitelio, y el paladar puede suturarse y puede cicatrizar por primera intención, haciendo un postoperatorio más cómodo para el paciente. Aquí desplazamos un colgajo a grosor parcial, hacemos un raspado y listizado radicular, adaptamos, recortamos y suturamos el injerto de tejido conectivo obtenido del paladar. Y desplazamos nuestro colgajo coronalmente posicionado
para cubrir nuestro injerto. Esta es también la gran diferencia con el gingiva libre. Aquí el aporte sanguíneo va a venir de la parte del lecho receptor y del colgajo que queda sobrepuesto sobre el injerto. Entonces el tono de encía que obtenemos, la cobertura radicular es mucho mayor, la nutrición sanguínea es mayor y el color, la estética también va a ser mejor en este tipo de casos. Aquí es como queda suturado el paladar, va a cicatrizar por primera intención, entonces el postoperatorio también es mucho más cómodo para estos pacientes. La cicatrización, ¿ok? Tenemos una estabilidad del tejido, un sellado. Si yo sondeo este espacio después de tiempo, voy a detectar un surco, no va a haber una bolsa. Entonces, ¿por qué está sellando aquí si no estoy formando hueso? Se está sellando por la unión del tejido sobre la raíz, por la unión de las células, la unión hemidesmosomal de un hemidesmosoma sobre la superficie radicular, que crea un sello biológico, permitiendo con esto mantener la salud tanto del diente como de los tejidos, y es importante instruir al paciente para cuidar estas zonas operadas para que no se les forme una bolsa periodontal. Entonces pasamos de esto a la cobertura de esa superficie radicular con un tejido estable y que va a proteger más estos dientes y que va a evitar la sensibilidad en las raíces. Otro caso, ya tenemos un diente con un cuello desgastado, desplazamos nuestro colgajo. Aquí vamos a utilizar una matriz dérmica, que es otra opción para la cobertura radicular. Con el tipo de material que utilizo actualmente, ya los resultados son bastante buenos en cuanto a arquitectura, función y estética. Entonces, muchas veces también, si está indicado el caso, podemos evitar la toma del paladar del paciente. La sutura queda igualmente cubierto con el colgajo. La cicatrización a la semana va haciéndose abultado, pero posteriormente va a irse adaptando y va a ir cubriendo la superficie radicular, permitiendo con esto lograr una adecuada cobertura de la misma. Hay que instruir a los pacientes en el cuidado de lo mismo, ¿no? y que puedan mantener esto por mucho tiempo. Si el paciente se descuida y tiene una alta sensibilidad al problema periodontal, puede formarse una bolsa periodontal en esa zona. ¿Por qué pasamos estos casos antes de pasar a la regeneración? Porque con los casos que vamos a ver a continuación se ven involucrados muchos de estos diseños de cirugía. Vamos a ver que algunas veces utilizamos injertos solos, injertos con membranas, injertos con matrices dérmicas, desplazamos colgajos desplazados, etc. Entonces son los casos para que entiendan un poquito mejor lo que venimos a hablar hoy en la mañana, que es más la cirugía regenerativa. Aquí vamos a utilizar mucho nuestros injertos de hueso. Esta selección de materiales de injerto va a ser bien importante. Utilizar injertos que tengan calidad en su fabricación, calidad en su esterilización y en su proceso va a ser bien importante para permitir que estos injertos se nutran con la sangre del paciente, puedan tener un grado de reabsorción para dar espacio a que el paciente vaya formando su propio hueso. Los materiales de injerto que vamos a tener son varios. Tenemos un autoinjerto, que es el mismo tomado del paciente, tanto de tomas intraorales como extraorales. Heteroinjertos, que son injertos tomados de diferentes especies. Generalmente utilizamos un injerto de bovino. Aloinjertos, que tenemos tanto mineralizados o desmineralizados, son tomados de donadores humanos. Y aloplásticos, como puede ser la hidroxapatita, el cristal bioactivo, el fosfato betatricálcico. Todos estos van a tener sus indicaciones, todos estos van a tener sus características que hay que conocerlas perfectamente bien para poder seleccionar el material adecuado para cada uno de los casos que queremos rehabilitar o operar. Estas son unas imágenes de ejemplos de autoinjertos, tanto del mentón, de la parte anterior mandibular, como de la parte externa de la rama mandibular. Entonces ahí podemos tener un buen autoinjerto. Ahora, tenemos de los heteroinjertos, como decía, generalmente yo utilizo de heteroinjertos el injerto de origen bovino. ¿Qué ventajas tiene este tipo de injerto? Bueno, que es un injerto que tiene mucha investigación atrás. Es un injerto que ha demostrado mucho su efectividad en los casos en donde ha sido utilizado. Y esto es debido a todo su proceso de elaboración, de esterilización y las características que tiene este injerto de hueso. La estructura cristalina es similar a la del hueso humano.
Eso permite que sea bien aceptado por el cuerpo. El tamaño de los cristales que tenemos en este tipo de injerto determina la geometría única del poro que se va formando. Esos poros, como vamos a ver en imágenes que siguen, es bien importante para que se llenen de sangre del paciente. La superficie permite que la absorción de proteínas en las partículas del heteroinjerto logren una adhesión eficiente de osteoblastos, permitiendo la formación de tejido óseo. O sea, al llenarse estos poros de sangre del paciente, se logra una adecuada absorción de las proteínas de la sangre, del fluido del cuerpo del paciente, que permite una adhesión eficiente de los osteoblastos y por lo tanto de la formación de hueso. Como vemos aquí, estos son los cristales, son los poros que se forman. Estas son como la vista interna de cada uno de los poros, en donde se van a llenar de sangre, y va a permitir la absorción de proteínas y posteriormente la nueva disposición de la matriz que nos va a permitir la formación de hueso nuevo en las zonas de los defectos que estamos tratando de injertar. Hidrofilicidad y topografía y biofuncionalidad son características muy importantes. La hidrofilicidad del injerto óseo va a estar dada por la macro y microestructura del poro del injerto. Esto va a permitir una adecuada hidrofilicidad. Los microporos aseguran una alta actividad capilar y va a permitir una hidratación rápida del injerto. Los macroporos que se interconectan entre sí van a permitir que las células de la sangre del paciente y las proteínas entren en las partículas del injerto, dando que se logre una adecuada oseointegración de dichas partículas. Aquí vemos unas imágenes donde se ve el almacenamiento de proteínas y de factores, obviamente, de crecimiento que están en la sangre del paciente por el contacto íntimo de las células sanguíneas y de las partículas del injerto que se da. Topografía y biofuncionalidad es lo que nos da esta superficie ultraporosa que va a permitir que esa red de micro y macroporos se interconecten y se llenen de sangre, como lo vemos aquí. Esto va a permitir que la sangre fluya a través de estos poros, llenando y formando nuevos capilares en la zona que queremos regenerar. Vamos a ver algunos casos. Una regeneración de un defecto vertical, donde tenemos un paciente con un defecto en la región anterior mandibular, donde tenemos un defecto vertical importante que nos permite debemos nosotros de poder realizar el raspado del rizado radicular perfectamente de la raíz para descontaminar todo, quitar todo el tejido granulomatoso que se encuentra en la zona del defecto, dejando el hueso limpio, y poder injertar aquí con el material de heteroinjerto de origen bovino para rellenar el defecto, sobre rellenarlo y permitir con esto que se logre formar algo de tejido y de soporte a estos dientes afectados. Alguna fractura dental, donde ya sabemos que el diente se va a perder porque está fracturado por algún golpe, algún poste amplio. Entonces sabemos que este diente está fracturado. Vamos nosotros a reconstruir la zona del alveolo o de la zona donde estaba la infección de ese diente. Como vemos, no hay tabla vestibular, por lo tanto el injerto debe de ser soportado por alguna estructura por la parte vestibular, ya que el defecto es muy amplio. Aquí vamos a utilizar una membrana de colágeno reabsorbible para mantenerlo en su sitio, es estable el injerto, que no se mueva, se llene con la sangre de la paciente y se nos forme hueso, logrando con esto que no se colapse la zona anterior y poder permitir que se vaya formando tejido óseo en el interior y que se adapte perfectamente el tejido gingival, permitiendo con esto, con el tiempo, una formación de hueso y posteriormente ya se pensará en la colocación de algún implante dental, como lo vemos en estas radiografías. Un implante inmediato también por una fractura dental. Sabemos que este diente se va a perder por una fractura horizontal. Vamos a extraerlo de forma traumática, lo menos traumático posible, para poder mantener estable la tabla vestibular. Hacemos completamente la extracción de la raíz. Aquí sí, por el hueso y las condiciones que tenemos previamente analizadas por una radiografía y una tomografía, podemos saber que podemos colocar o intentar colocar un implante dental al momento de la extracción, un implante inmediato. Vamos checando que la extracción esté completa. Vamos a hacer nuestro fresado del implante, colocación del mismo.
Como sabemos que va a quedar un espacio alrededor porque la forma del diente no es igual a la del implante, sabemos y obtenemos la autorización de los pacientes para colocar también materiales de regeneración, en este caso un heteroinjerto de origen bovino, para sobrellenar el área, que no se nos meta tejido blando en la zona del hueco y poder lograr una formación de hueso y una mayor osseointegración en los implantes dentales. La cicatrización, la cirugía de segunda fase o de colocación del tornillo cicatrizal de segunda fase y la restauración final. Esto nos permite tener un adecuado contorno, una adecuada altura de los tejidos, sin necesidad de crear un diente mucho más amplio. Dientes que vamos a preservar el alveolo, también nos sirven los injertos de hueso. Sabemos que este diente cambió de coloración porque está teniendo tuvo un traumatismo anterior y está teniendo un problema de resorción radicular. Tuvo alguna zona de fístula en la parte vestibular apical. Aquí se ve la cicatriz de la fístula. Vamos a hacer la extracción dental, la vista incisal, la extracción atraumática. Aquí ya vamos a hacer todo el tratamiento sin desplazar un colgajo. Eso me permite mantener las papilas y los tejidos intactos sin provocar mayor pérdida de hueso. Vemos la resorción radicular y la lesión periapical que tenía este central, por eso el cambio de coloración. Vamos a colocar una membrana o un material regenerativo reabsorbible para compensar la tabla vestibular y crear una tapa en la parte oclusal del alveolo, como lo vemos en esta parte. Rellenamos el defecto que nos queda con el heteroinjerto y cubrimos con nuestro material de membrana reabsorbible. Colocamos un punto de sutura para mantener todo estable. Como ven, se mantiene la altura de las papilas, la altura de la cresta y el contorno vestibular. Y otro caso más severo donde vamos a utilizar, se van a perder estos 4 dientes anteriores e inferiores. La paciente quiere una mejor estética, ya es una paciente de edad avanzada. No está indicado aquí en ella colocar implantes, pero sí mejorar la estética como ella lo desea. Como vemos, hay un defecto anterior vestibular, en estos incisivos. Sabemos que si quitamos estos dientes y no hacemos nada, podemos tener un colapso en la parte anterior de la mandíbula, lo que hay que compensar para poder tener una adecuada rehabilitación protésica. Vamos a proceder, la previa autorización de la paciente, la extracción dental, sin traumatizar más los tejidos para no perder esta delgada tabla ósea que tiene en la parte anterior. Sabemos que tiene poca encía queratinizada, entonces aquí mi decisión es reconstruir el proceso alveolar con un injerto de hueso y utilizar una matriz dérmica, como lo vieron en los casos de recesiones gingivales, para engrosar la encía y que nos sirva a su vez como un material de membrana para contener el injerto en su sitio estable. Esta es una guía que me da el protesista para saber hasta dónde tengo que lograr el aumento, el injerto de la zona, la colocación de las matrices dérmicas como membranas. Esto nos va a permitir un aumento de volumen, que no haya un colapso vestibular, nos va a darle un contorno y una altura del proceso alveolar. El provisional con el que sale la paciente ese día. Todo está hecho en base al encerado de diagnóstico del protesista, mente planeado y diseñado por él. Y vemos nosotros cómo la encía queratinizada que se logra formar permite al protesista ir creando punticos ovoides para dar un perfil de emergencia. Siempre, y lo recalcamos siempre en todas las conferencias, que los provisionales deben de copiar siempre las características de la restauración definitiva: pulido, contorno, sellado marginal. La restauración definitiva ya cementada, la estabilidad de los tejidos y la higiene lograda por la paciente. Entonces, vamos a ver las conclusiones de la plática que estamos viendo hoy en la mañana. Siempre es mejor tratar los casos, prevenir que suceda algo, siempre va a ser mucho mejor. Y si estamos frente a un caso que tiene ya un problema, un paciente, tratar de tomarlo de estadios previos y analizarlo y diseñar todo de manera adecuada para que sea exitoso el tratamiento. Entonces, la terapia preventiva y de mantenimiento deben estar enfocadas a mantener la salud de los dientes y los tejidos periodontales. La educación es básica, la educación del paciente con respecto a la enfermedad periodontal y darle una perspectiva real del tratamiento siempre a nuestros pacientes, que sepan bien qué es lo que pueden esperar del tratamiento y qué riesgos podemos tener.
Diagnóstico óptimo, esto es bien importante. Ustedes han visto, o a lo mejor en todas las conferencias que hayan visto, ven que hay muchos adelantos en materiales, en instrumental, en técnicas, pero lo que siempre va a ser lo más importante, más que todo ese avance que se ha llevado a cabo, es el diagnóstico. Si ustedes pueden hacer un buen diagnóstico en los pacientes que están atendiendo, pueden lograr buenos planes de tratamiento y van a poder aplicar estos nuevos materiales, estos materiales de calidad en sus pacientes. Y siempre seleccionar la terapia adecuada para cada paciente. La importancia de utilizar materiales regenerativos, injertos de hueso, materiales de membrana, matrices dérmicas, etcétera. Siempre las técnicas deben estar enfocadas para lograr la regeneración, reconstrucción y rehabilitación de cada uno de nuestros pacientes. Cada paciente es diferente, por eso hay que saber qué utilizar en cada uno de ellos. Siempre estarnos capacitando, por eso es bueno estar haciendo este tipo de conferencias para hacer más fácil que los dentistas, que el odontólogo tenga acceso a ellas, y equipamiento adecuados del equipo de trabajo. Material adhesivo y sutura adecuados para las técnicas quirúrgicas que estamos utilizando. Los planes de tratamiento deben ser siempre integrales. Aunque mi trabajo en la clínica es puramente periodontal, debo de comunicarme perfectamente con el protesista, con el endodoncista, con el ortodoncista, en caso de ser necesario con el odontopediatra también. Y multidisciplinarios que estén enfocados a recuperar o mejorar siempre la función, la arquitectura, la estética, la comodidad y la higiene del paciente. Siempre la comunicación óptima es importante tanto entre el equipo de trabajo con el paciente. Instruir al paciente siempre para mantener su salud bucal. No sé si existe alguna pregunta. Le agradezco nuevamente a la compañía COA, a Geislich y a Inteligencia Dental, el que estén conmigo esta mañana. Y cedo los micrófonos por si existe alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Kenji Osaya, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA. Gracias, doctor. Gracias. Les recordamos, queridos ciudadanos, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se activa directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. ¿Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas? Muchas gracias. Doctor Kenji, antes que nada, pues muchas gracias por la presentación. Vamos a leer por aquí algunos saludos que le manda la doctora Marisela desde la Ciudad de México. Gracias. Y por ahí la doctora Ana Luisa Chiarino, los saludo desde Uruguay, y pregunta respecto a dieta postcirugía, si hay algún consejo en especialidad, si el helado es recomendable. Depende en qué zona está hecha la cirugía. Si es en el sextante anterior, como lo que estamos hablando ahorita, se le recomienda al paciente por lo menos en 1 o 2 semanas no comer nada por los dientes de enfrente. Todo deben de partirlo y llevarlo hacia la masticación con los molares. Comer cosas frías los primeros días va a ser importante, puede ser helado, nieve, yogur frío. Les ayuda a mantener también una temperatura baja y que se inflamen menos. Entonces sí puede ser una ayuda. Pero sí mantener una adecuada dieta, enseñarles por dónde masticar sin que dañen la zona operada y mantener la mejor higiene posible durante el postoperatorio. Perfecto, doctor Kenji. Por aquí el doctor Héctor Manuel lo felicita por la plática y lo hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es su procedimiento para lograr una extracción dental atraumática? Y lo saluda desde Villahermosa, Tabasco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En estos casos de sextante anterior, lo que tratamos de hacer es no luxar los dientes, tratar de no luxar para no romper alguna tabla ósea. Lo que hacemos es tratar más de hacer un movimiento de girar sobre el alveolo para tratar de poder extraer el diente sin luxar las tablas óseas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Por aquí el doctor Daniel Velázquez nos pregunta, ¿la matriz dérmica qué procedencia tiene? La matriz dérmica es de origen humano. Son pacientes donadores de piel.
Son pacientes que lamentablemente fallecen, son donadores de órganos, en donde su piel se utiliza para prepararla, para poder utilizarla tanto en regeneraciones de piel, en pacientes quemados, por ejemplo, en reconstrucciones de pacientes que lamentablemente pasaron por cáncer de mama, y en cirugía bucal se utiliza para la regeneración de encía. Estos tejidos pasan por todo un proceso de esterilización y de lavado, en donde le quitan todas las células, toda la información genética, no tiene nada de información genética, son las puras fibras las que quedan. Entonces el material tiene la capacidad de tomar la información genética del sitio donde se coloca. Entonces por eso al colocarlo en boca se forma nueva encía. Perfecto, muchas gracias, doctor. Por aquí el doctor César López lo saluda y lo felicita por su presentación y nos hace la siguiente pregunta. Desde una cirugía de colgajo para cubrir superficie radicular, ¿qué tiempo se le puede garantizar al paciente un buen tratamiento? Si entendí bien, por la pregunta de cuánto tiempo se le garantiza cobertura, si el paciente cuida bien su higiene bucal, no se lastiman los tejidos, no se atrapa placa dentobacteriana ni cálculo, y es bien mantenido por el paciente, puede durar ahora sí que toda la vida. El chiste es corregir el factor causal. Si el factor causal fue el cepillado traumático, corregirlo. Si la causa es una posición dental, una mal posición dental, si el diente está muy vestibularizado, corregirlo con ortodoncia. Si hay un factor oclusal, corregir la oclusión. Si hay algún tipo de restauración o algo que pudiera estar irritando los tejidos, también ajustarla. Entonces, si nosotros logramos quitar el factor que provocó la primera recesión, podemos mantener los dientes cubiertos con encías sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Por aquí el doctor Alfredo Donis lo saluda, lo felicita por su presentación y nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué artículo puedo buscar información específica de cuál es el momento ideal de hacer una gingivectomía en un paciente de ortodoncia y si hay alguna edad mínima para hacerla? Bueno, eso lo pueden buscar más bien en los journals de la Academia Americana de Periodoncia o en algún libro de cirugía oral en niños. Todo depende del factor de crecimiento, también la causa del crecimiento y si no hay ningún factor sistémico asociado a ese crecimiento. Algunas veces son algún medicamento que están tomando los niños, algunas veces son respiradores bucales solamente. Entonces, saber bien cuál es la causa, si hay algún factor sistémico asociado, para que no tengan ningún riesgo al operar al paciente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Creo que por aquí tengo un tiempito más para un par de preguntas. Lo mandan saludos el doctor Israel Acurio, la doctora María Margarita y la doctora Margarita Rueda desde Iguala Guerrero. Muchas Y gracias. nos hace... Gracias. La doctora Marcela Uribe nos tiene la siguiente pregunta. Si hay alimentos restringidos durante cuánto tiempo. Restringidos nos referimos más a alimentos irritantes, muy grasosos, muy condimentados durante los primeros 4 o 5 días, pero puede tener una dieta en donde si el alimento es más suave, por ejemplo, un pollo, pescado, carne asada suave, pastas, arroz, puede comer sin ningún problema. El chiste es que no tengan cosas que pueden lastimar la zona operada, cosas que puedan irritar al paciente. Entonces, también se le evitan bebidas alcohólicas por la irritación que el alcohol pudiera provocar en la deshidratación de los tejidos y se le explican los cuidados que debe de tener dependiendo de la zona que fuera la operada. Y aprovechando por ahorita que dijiste de la doctora Rueda, un saludo a Mago allá en Iguala, porque ella fue compañera mía en la facultad. Me da un gusto saludarla y que me haya felicitado. Perfecto, doctor, tengo tiempo para 2 preguntitas más. La doctora Analia Corrarello lo felicita por su presentación y le pregunta su opinión acerca de colocar prótesis removibles en forma provisoria luego de realizar injertos de no ser posible colocar provisorios fijos.
Sí, eso yo lo veo más con los rehabilitadores con los que tenemos el gusto de trabajar. Ellos diseñan el provisional de acuerdo a la necesidad del paciente. Si es una región, siempre ya nunca dejamos al paciente, sobre todo en la región anterior, sin dientes. Entonces siempre se tiene algún tipo de provisional listo al momento de la cirugía, si se tiene que hacer alguna extracción para que el paciente salga siempre con un provisional después de la cirugía. Los provisionales fijos, la ventaja es que no van a hacer presión, un póntico no nos va a hacer presión sobre si está bien hecho, no nos debe de hacer presión sobre el proceso operado. Entonces, pero la gran desventaja es que si se descementa o si fue una férula de resina o algo, si se llega a romper, es más difícil para el paciente poder reparar si se encuentra, no se encuentra cerca del odontólogo. Luego, la prótesis removible puede ser también una buena opción si está bien diseñada, si puede diseñarse algún tipo de prótesis removible que también al ocluir el paciente no haga presión sobre la zona injertada, no vaya a provocar algún daño o lesión en los tejidos, ¿no? Algunas veces el protesista fabrica algún tipo de guardo oclusal con dientes, en donde el guardo oclusal evita que la zona de los dientes falsos se encaje en la zona operada. De acuerdo. Por último, doctor, la doctora Cecilia Díaz pregunta si siempre está indicada la colocación de membrana en defecto vertical o solo el injerto óseo. Depende de la amplitud. Depende qué tan estable pueda estar el injerto de hueso. Eso va a dictar la necesidad de una membrana. Si el defecto es vertical, pero no es tan grande la pérdida de la tabla vestibular y el injerto se mantiene por sí solo, muchas veces no es necesario colocar algún material de membrana. Pero si el efecto es muy amplio, no hay tabla vestibular y el injerto no se mantiene estable por sí solo, siempre va a ser mejor colocarle un material de membrana para estabilizarlo y que se mantenga estable durante la cicatrización y se forme hueso y no se pierda el injerto. Ok, perfecto. Estas fueron ya las últimas preguntas. Por último, nos queda agradecerles a todos los asistentes pues su participación. Por cuestiones de tiempo no podemos continuar con la lectura al resto de las preguntas. De antemano, doctor Kenji, pues nuevamente muchas gracias por su presentación, como siempre muy interesante, y a la señorita Diana y a todo el equipo de Inteligencia Dental por el apoyo para que esta gran presentación pues haya sido exitosa. Muchas gracias por la invitación y por la ayuda de todos ustedes. Y gracias por escuchar mi plática. Muchísimas gracias, doctor Kenji Osoya. Gracias a todo el equipo de COA por su participación para transmitir esta interesante conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.